Núcleo celular y ribosomas. Materia, Biología celular veterinaria. Maestra, doctora Claudia Leticia Morales Evangelista. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Realizado por Diana Islín Martínez Dolores, María de Jesús Pérez Yushmat, José Manuel Hernández de la Luz y Jesús Alberto Ortiz Saloma. ¿Qué es el núcleo celular? Es un organelo propio de células eucariotas. Resguarda el material genético y dirige procesos vitales para la célula. Generalmente hay uno por célula de forma circular u ovoide, pero su forma y número pueden ser variables. En la presente imagen podemos observar un esquema general de las partes del núcleo celular. Partes del núcleo. Las principales partes del núcleo son membrana interna, membrana externa, complejo del poro nuclear, ribosomas, el nucleolo y la cromatina. Envoltura nuclear. Es una doble membrana que delimita el núcleo. Separa los cromosomas del contenido celular. Está atravesada por poros que permiten el paso de materiales entre el núcleo y el citoplasma. Protege el material genético que contiene el núcleo. Regula qué material debe estar en el núcleo y no qué material debe estar en el citoplasma. Estructura de la envoltura nuclear. Posee un espacio intermembranoso de 25 a 40 nanómetros. Membrana externa. Es continua con la del retículo. Posee ribosomas y permite que el espacio intermembranoso y el retículo se comuniquen. También es un almacén de calcio. Membrana interna. Posee proteínas transmembrana que interactúan con la cromatina y la lámina nuclear. También es un mecanismo de retención selectiva. Las proteínas se sintetizan en el retículo y llegan a la membrana interna por difusión lateral. Solo aquellas que interaccionan con las proteínas de la lámina nuclear o la cromatina se mantienen como componentes de dicha membrana. En la presente imagen podemos apreciar la separación entre el citoplasma y el interior del núcleo, también una parte del complejo nuclear, algunas proteínas y la relación entre la membrana externa y la del retículo rugoso. Funciones de la envoltura nuclear. Da estabilidad génica, ayuda a preservar la estabilidad al ADN. Regulación de la expresión génica. El acceso o no a factores de transcripción que regulan dicha expresión. La presencia de intriones y exones en los genes eucariotas obliga a la maduración del transcrito primario, eliminando proteínas peligrosas. Separa la transcripción de la traducción, lo que regula la información que va del ADN hasta la proteína. En la presente imagen podemos observar en la imagen A la ultraestructura del núcleo de un linfocito. En la imagen B se esquematiza la estructura del núcleo. Y en la imagen C observamos los hepatocitos teñidos con EH, la hematoxilina que hace evidente la heterocromatina y el nucleolo. Poros nucleares o nucleoporo. Son pequeños orificios que sirven para canal en el transporte. Son grandes agregados moleculares y que son visibles hasta en un microscopio electrónico. Son la puerta de comunicación entre el nucleoplasma y el citoplasma. Son el elemento clave en la función, la respuesta a señales externas y en la diferenciación de las células. Además, condicionan la salida del ARN mensajero al citoplasma o a la entrada de los factores de transcripción que determinan la expresión genética. Como podemos ver en la imagen, estos poros no son simples agujeros que se encuentran en la membrana, sino que se tratan de un complejo de proteínas y fibras. Son numerosos en las células que requieren un alto tránsito de sustancias, las que se están diferenciando. En una célula promedio puede haber unos 11 poros por 1 al cuadrado de envuelta nuclear, lo que equivale a unos 3.000 o 4.000 poros por núcleo. Durante el ciclo celular, la creación de nuevos poros se produce durante la interfase, en la preparación para la mitosis, pero también puede ser después de la mitosis. Movimiento de materiales a través del poro nuclear. En la siguiente imagen podemos ver una micrografía electrónica del borde nuclear citoplasmático de un ovocito de una rana. Estas partículas pasan a través del centro de los poros nucleares, señalados con flechas, en su camino desde el citoplasma hasta el nucleolo. Estructura del poro. El complejo del poro nuclear es un octámetro radial organizado en torno a un canal central. Son radios unidos a dos anillos, el citoplasmático y el nuclear. Contiene un canal central. Para su estructura tenemos anillos compuestos de 8 bloques de proteínas que se disponen en forma octagonal nuclear y citoplasmática. Contienen material
anular amorfo en la parte central, proteínas de anclaje a la membrana externa e interna, componente fibrilar en proteínas que unen a las estructuras anulares, y lámina nuclear componente fibrilar o filamentos intermedios. En la siguiente imagen podemos apreciar la importación y exportación de las proteínas entre citoplasma y nucleolo. Como podemos ver, para el transporte de estas moléculas se requiere de la participación de dos proteínas muy importantes. Proteínas de transporte. Existen dos familias de proteínas encargadas del transporte a través de los poros nucleares, denominadas en conjunto carioferinas. Las impartinas son encargadas de mediar en el transporte de entrada de proteínas dentro del núcleo y las exportinas son las encargadas del proceso contrario, es decir, mediar la salida hacia el citoplasma. Matriz nuclear y composición y función. Es un comportamiento formado por proteínas, ADN y RNA. En la interfase, el genoma se encuentra organizado en bucles hiperenrollados, que se encuentran anclados a la matriz nuclear, mediante los segmentos denominados regiones de anclaje del bucle, o sus siglas en inglés LARS. La unión o la intersección entre las LARS y la matriz nuclear resiste la extracción con alta fuerza iónica. Los LARS son tejido específico y no están conservados entre especies aún en el mismo tipo celular. Nucleolo. Dentro del núcleo se encuentran regiones fácilmente diferenciadas del nucleoplasma, el nucleolo. Este elemento posee una estructura esférica y varios micrómetros de diámetro. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, el nucleolo es fácilmente diferencial dentro de varios tipos de células. Estructura del nucleolo. Parte amorfa o nucleoplasma son espacios de escasa densidad a los electrones que forman cavidades intercomunicadas en la parte densa. Contiene gránulos de ADN. Tiene una parte densa o nucleonema. La parte granular, que son agrupaciones de gránulos de unos 25 nanómetros de diámetro, que contienen ribonucleoproteínas. En la parte fibrilar, más densa que la anterior, constituida por fibrilas de unos 8 o 10 nanómetros formados por ribonucleoproteínas. En el centro fibrilar es la heterocotramina asociada al nucleolo y corresponde a la heterocotramina telemérica de los organizadores nucleares. Son finas fibrilares de 7 a 9 nanómetros y contienen ADN y algo de RNA. Composición del nucleolo. Depende del tipo celular y del estado funcional. El componente mayoritario son proteínas, entre ellas las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, que intervienen en la maduración del RNA y la construcción del ribosoma. También se han detectado enzimas necesarias para la síntesis del RNA y su procesamiento. En la presente imagen se observan nucleolos de diferentes células con una muestra aérea en la que aparecen mezcladas la parte fibrilar y granular, con un centro fibrilar esférico. Composición molecular del nucleolo. Sin membrana, es un agregado de fibrillas, gránulos y diversas macromoléculas. ADN. Las fibrillas contienen el ADN que será transcrito en el ARN ribosomal. ARNR. Los gránulos son las moléculas de ARNR unidas a proteínas importadas desde el citoplasma para formar las subunidades ribosomales. Enzimas y proteínas. AT-pasas, GT-pasas, proteínas quinasas, ARN helicasas, proteínas ribosomales que participan en las reacciones dentro del nucleolo. Cromatina. Características. Es una sustancia que forma un cromosoma, manera en que el ADN se estructura en la célula. Combinación de ADN con proteínas, en su mayoría histonas, ayudan a empaquetar el ADN en una forma compacta en el núcleo. Los cambios en la estructura de la cromatina se producen cuando el ADN se duplica y durante la expresión genética. Si pudiéramos sacar el ADN fuera de una célula y estirarlo, su longitud alcanzaría casi 1 metro. En la imagen se aprecia la estructura y el control genético de la célula en la cromatina. En la siguiente imagen se observa el ejemplo de la extensión de la envoltura del DNA en los cromosomas de la metafase, en la parte de arriba, y el DNA doble en la parte de abajo. El DNA cromosómico está compactado y organizado en varios niveles. Cromosomas. Son estructuras en el interior de la célula, contienen la información genética. Su etimología proviene del griego,
Croma, que significa color, y soma, que significa cuerpo, dan un resultado, cuerpo de color. Se tiñen fuertemente con algunos colorantes. Cada cromosoma está formado por una molécula de ADN asociada con ARN y proteínas. En la imagen se muestra un mapa parcial del genoma humano con énfasis en las enfermedades. Junto al esquema de los cromosomas X y Y humanos se muestran trastornos mendelianos representativos causados por mutaciones en ese locus. Función de los cromosomas. Facilitan el funcionamiento del genoma y su transmisión en la división celular. Su estructura y función están fuertemente unidas. La actividad del ADN, que genes expresan y que genes no, depende de la accesibilidad de la molécula del ADN a las proteínas de la expresión de los genes. Según las necesidades de la célula o circunstancias fisiológicas del momento, puede ser necesaria una mayor o menor compactación del ADN. Los cromosomas que se muestran en esta micrografía son de la célula de un ratón. Estructura de los cromosomas. No siempre se presentan con la misma estructura, la mayor parte del tiempo están desplegados. La forma en X se manifiesta en la división celular. Al estar compactos, son esenciales para que el material hereditario se distribuya correcta y equitativamente. La forma y número de los cromosomas varían entre diferentes especies, se suelen ir por pares. En la especie humana, la mayor parte de las células, menos los gametos, tienen 2 copias de cada cromosoma no sexual, que son los cromosomas autosómicos, y un par de cromosomas sexuales que pueden ser iguales o diferentes. Los humanos tienen 23 pares de cromosomas. Los cromosomas bacterianos generalmente son circulares y suelen ser únicos. En la siguiente imagen, y como ejemplo más claro, se aprecia la numeración en los cromosomas de perros y gatos. En los perros contamos con pares de 78 cromosomas y en los gatos con pares de 36 cromosomas. Ribosomas. En la siguiente micrografía podemos apreciar los diferentes cromosomas que se encuentran tanto en el retículo como de forma libre. Los ribosomas eucariotas suelen tener un tamaño de entre 22 por 32 nanómetros. Cada ribosoma está formado por una subunidad grande y una pequeña, las cuales se denominan de acuerdo con sus fracciones de sedimentación en la ultracentrífuga, subunidad 60 y 40S respectivamente. Esto se mide en las subunidades Svedberg. El espacio entre las dos subunidades da cabida a una molécula de ARN de transferencia necesaria para llevar a cabo la síntesis proteica. Composición. Son estructuras complejas, tienen proteínas y 3 tipos de ARN ribosómicos. El ARN ribosomal es de una sola cadena. Al plegarse presenta regiones de doble hélice en la mitad de su longitud y rodea las proteínas. En su composición hay más proteínas, 60% que ARN, 40%. La subunidad mayor de un ARN es de 28S, otro de 5.8S y uno más de 5S. La subunidad menor tiene un ARN ribosomal de 18S. Hay 33 proteínas en la subunidad menor y 49 en la mayor, y la mayoría de las proteínas de cada subunidad son diferentes de los de la otra. Funciones. Los ribosomas son conocidos como fábricas de proteína. Estos se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. Son proteínas transmembrana. La mayoría de las proteínas secretadas y almacenadas en el aparato de Golgi, lisosomas y endosomas. Ribosomas libres. Suelen generar proteínas citoplasmáticas, como la hemoglobina y las proteínas de los peroxisomas, y mitocondrias. Estas proteínas tienen un péptido de señal hidrofóbico en un extremo. Las cadenas polipeptídicas que forman estas proteínas se excluyen en el retículo. Como podemos apreciar en la imagen, los ribosomas poseen la subunidad mayor arriba y la subunidad menor que se localiza debajo, y poseen 3 sitios, el sitio E, el sitio P y el sitio A. Durante la síntesis de proteínas, la cadena de ARN de transferencia va a pasar a través de estos 3 sitios. Síntesis de proteína. Las proteínas se producen de acuerdo a la información genética contenida en el ARN mensajero. Este proceso es conocido como traducción. Cuando se examina un ARN mensajero, numerosos ribosomas están unidos a lo largo de la cadena y forman un complejo llamado polirribosoma o polisoma.
Los ribosomas se asocian a un grupo mediante un filamento de ARN mensajero y adoptan una configuración espiral. El filamento de ARN mensajero pasa por el surco entre las dos subunidades y queda en la subunidad menor. Cada ribosoma se ensambla a partir de sus subunidades en el codón de iniciación. Luego se desplaza hacia el extremo 3 del ARN mensajero hasta alcanzar un codón de terminación. Conforme cada ribosoma se mueve al codón de iniciación, el otro se fija al ARN y comienza su actividad de traducción. Todo este proceso se puede apreciar en la siguiente imagen. Como vemos, el ARN de transferencia va llevando los aminoácidos y el ARN mensajero pasa a través de las dos subunidades de los ribosomas, a través de los diferentes sitios. De esta forma se van creando un polipéptido que después dará origen a una proteína. Ribosimas. Muchas moléculas de ARN se someten a reacciones que eliminan segmentos de oligonucleótido y religan los segmentos restantes para formar el producto de un polinucleótido maduro. No todos estos catalizadores son proteínas. Al examinar el procesamiento de las moléculas de ARN ribosómico del protozoo tetraimena, Thomas Sech observó que el procesamiento del ARN ribosomal de 26S transcurría sin problemas in vitro, incluso en la ausencia total de proteína. Se pensaba que los polinucleótidos servían como entidades de almacenamiento y transmisión de información, y que la catálisis únicamente se realizaba por proteínas. Varias ribosimas han sido descubiertas desde entonces. Basofilia. Componente basófilo, denominado por Garnier en 1900. Es una sustancia cromidial del griego cromos, que es color. Cuando este componente es abundante se dice que la célula es basófila. El citoplasma se tiñe con colorantes básicos como la hematoxilina. Se incrementa al aumentar la síntesis proteica. Esto se debe a que los ribosomas hacen que el colorante sea perceptible con el microscopio óptico. Un ejemplo de esto es el páncreas, que es muy basófilo, ya que contiene mucho retículo endoplasmático rugoso. Importancia. Los ribosomas fueron el primer ejemplo de una máquina molecular. Diagnóstico y estudio de enfermedades producidas por hongos y bacterias. Los ribosomas son considerados regiones altamente conservadas y sirven como puntos de referencia para estudios de divergencia evolutiva. Estos estudios son aplicables tanto a humanos como a animales. Participación en el dogma central de la biología molecular. Síntesis de proteínas y expresión de la información genética mediante la traducción del ARN mensajero. Unión de aminoácidos y formación de los polipéptidos de las proteínas. Si requieren buscar más información, también les dejamos nuestra bibliografía. Muchas gracias.